Al igual que Don Quijote, Carlos Meléndez Chaverri recorrió muchos lugares de España, Guatemala, Nicaragua y otros más, en busca de las pistas que le ayudarían a reconstruir la historia de Costa Rica y América Central. La principal herencia que me dejó papá fue la rigurosidad para trabajar. Realmente el verlo toda la vida trabajando, el observar cómo hacía las cosas, el que primero se dedicaba a la búsqueda de fuentes de forma exhaustiva. También don Carlos fue una persona muy preocupada de la enseñanza, de los estudios sociales, y obviamente que sus trabajos pues han servido para hacer los programas en educación secundaria y en la primaria también. Así también lo recordaba la exdirectora del Archivo Nacional. Don Carlos Meléndez es un conocedor de todos los repositorios, tanto de Europa como de América. Y en cuanto al Archivo Nacional de Costa Rica, es un gran conocedor de sus fondos documentales. Podríamos agregar que don Carlos Meléndez realiza sus investigaciones de acuerdo a una estricta metodología científica y indudablemente pues esto le da un gran respaldo a todas sus investigaciones. Yo siempre he dicho que fue un gran hombre, un gran ciudadano y un gran herediano, porque era heredianísimo. Nació en Heredia en 1926. Se graduó de bachiller en la Escuela Normal de Costa Rica en 1946, donde posteriormente fue profesor. Y fue mi profesor, él muy joven, y yo vine al cuarto año, y siempre me pareció que qué profesor tan joven y tan atractivo. Pero él estaba muy ennoviado. Sin embargo, unos años después, mientras doña Lourdes estudiaba pedagogía, se relacionó con una hermana de don Carlos Meléndez y en poco más de un año y medio se casaron. Tuvimos 5 hijos, Silvia, Lucía y Diego, y a los 8 años de Diego, Alberto, y muy seguido Pablo. Su espíritu heredianista no impidió que don Carlos cruzara todas las fronteras para buscar información de su país y del antiguo reino de Guatemala. Bueno, la experiencia en Guatemala fue muy linda. Fueron 3 meses. Silvia, la mayor, estaba pequeña, todos los 3 pequeños, y vivíamos en un apartamento en una zona muy céntrica. Fue muy linda experiencia porque nos fuimos por tierra, y entonces había carro para estar saliendo a muchos sitios. Pero realmente Carlos estudiaba mucho, hacía la parte a lo que iba realmente, pero también paseábamos. Carlos Meléndez proveyó al mundo académico de una voluminosa producción de documentos y libros. Él fue geógrafo, él fue historiador, él fue etnógrafo, él fue casi que arqueólogo. O sea, él hizo de todo y de todo sabía. Entonces, de esos ya no hay. Esa gente ya no existe. Todos los trabajos de don Carlos se consultan, porque don Carlos pues tuvo es tanto empeño en estudiar, ¿verdad?, que todo le interesaba, y entonces hizo contribuciones a muchos aspectos de la historia en Costa Rica, de manera que pienso que todos los investigadores de historia en algún momento tienen que recurrir a don Carlos para leer sus trabajos. Realmente yo considero que a papá le tocó una época también en donde había que buscar fuentes, pero también había que reproducir esas fuentes. Es decir, no
todas las fuentes están disponibles. Por ejemplo, hay periódicos, hay gacetas del siglo XIX que son de muy difícil consulta. Entonces, él no solo investigaba, sino que también procuró que esas fuentes de muy difícil consulta se reprodujeran en ediciones facsimilares para que los investigadores de hoy tengan un acceso mucho más fácil a esas fuentes. A inicios de la década de los 70, en el siglo pasado, los costarricenses seguían ignorando las raíces negras que también conformaban el ser de los costarricenses. Un libro escrito en colaboración entre Wins Duncan y Carlos Meléndez reunió información que facilitó la comprensión del negro en Costa Rica. Don Carlos sí tenía mucho interés en las historias ya étnicas, porque bueno, por eso mismo de que él estuvo interesado en el desarrollo histórico indígena. Y igualmente él se interesó en los afrocaribeños y también en otros, los asiáticos, en fin, él siempre impulsó estudios de los distintos pobladores que tuvo Costa Rica. Mi papá escribió muchas obras muy valiosas, obras inclusive poco conocidas como la que él sacó auspiciada por lo del quinto centenario, que era sobre el pensamiento en la época de la independencia en Centroamérica, etc. Sin embargo, la obra más editada ha sido El negro en Costa Rica. Y yo considero que es una de las obras más importantes, tal vez porque fue el primer libro en donde puso en evidencia la multiculturalidad de nuestro país. A Carlos Meléndez le correspondió escribir un capítulo sobre el negro durante la colonia y algunos aspectos sobre la inmigración jamaiquina. La antropología siempre fue una constante en él. Algunas personas piensan que tal vez se debió porque ocupó el cargo de jefe de la sección de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica entre 1953 y 1960. Don Carlos obviamente contribuyó con estudios, ¿verdad?, que nosotros ya como antropólogos pues consideramos valiosos, en estudios de los pueblos indígenas, pero esa era como un interés muy particular de él también, y eso estaba dentro de la escuela de historia. De hecho, la actual escuela de antropología viene de un departamento que era parte de ese otro departamento de historia que había en los años 60. Y don Carlos había tenido mucho que ver con crear ese interés en los estudios antropológicos, y después él apoyó la formación del Departamento de Ciencias del Hombre, como se llamó, que incluyó antropología, psicología y sociología. Su sólida formación histórica se complementó cuando en 1973 residió en España como becado para efectuar investigaciones en los archivos de Indias de Sevilla, Histórico Nacional y la Academia de la Historia en Madrid. Es cierto que él ha sido considerado por excelencia historiador, pero él también fue profesor de geografía. Él también era una persona que leyó mucho sobre geografía. Don Carlos trató de revolucionar la enseñanza de la geografía en Costa Rica cuando fue director del antiguo Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, no tuvo éxito. Recibió 3 veces el premio Aquileo J. Echeverría en la rama de Historia y el premio Cleto González Víquez que confiere la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. En 1993 lo honraron con el máximo reconocimiento, el Magón, Premio Nacional de Cultura. Fue presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica y además invitó a formar parte de ese ente a la doctora Bossoli,
también Premio Magón. En la academia, él nunca falló a las sesiones, él siempre fue miembro de la directiva, él entró en 1956 y él fue como 5 veces presidente de la academia, y cuando no era presidente era vicepresidente, o era vocal, o era fiscal, o era tesorero. Entonces, todos los años que yo he estado en la directiva de la academia, hasta que, pues él estaba hasta que falleció. Nos dolió mucho, él pudo habernos dado mucho más. Otra faceta de don Carlos fue la de embajador de Costa Rica ante el gobierno de España y la Santa Sede. Impulsó uno de los proyectos más ambiciosos de la época, la elaboración de 8 tomos sobre la historia de Costa Rica. Yo diría que cada generación tiene una responsabilidad con las generaciones futuras, así que ciertamente una historia de Costa Rica en estos momentos pues es un esfuerzo aunado que realizarán muchas personas para tratar de contribuir en cierto modo, digamos, a saldar una deuda que como universitarios tenemos no solo con la universidad sino con el país, de dar nuestro mejor aporte. Y sí me gusta recalcar el interés que él tuvo en darle textos a las escuelas secundarias y primarias, a la escuela secundaria y primaria, porque tenía ese interés en la proyección de la historia al público en general. Él no trabajó solamente para la historia en la academia, ¿verdad?, que es muy importante, pero sí se preocupó mucho de la proyección también al país, para que todos supiéramos historia.